Pasar meses o incluso años lejos de casa, luchando por tu país, enfrentando desafíos y pensando en el reencuentro con quienes se quedaron ya es algo complicado. Ahora, llegar lleno de expectativas y toparte con una traición es una situación que nadie quisiera vivir. Las historias de militares que regresan a casa están llenas de giros y emociones, y eso es exactamente lo que vas a ver aquí hoy. Esta historia, que se volvió todo un espectáculo de drama, comienza con una pelea verbal entre dos hombres, un militar que estaba sirviendo lejos y un tipo que parecía muy cómodo sosteniendo una cámara y lanzando provocaciones. La tensión fue en aumento, pero nadie se imaginaba el giro que estaba por llegar. Todo empieza con el militar enfrentando al sujeto, acusándolo de haber tenido un romance con su esposa mientras él estaba fuera. El acusado, sin embargo, lo niega todo, repitiendo una y otra vez que no tuvo nada con la mujer. Incluso se burla del marido, insinuando que, si hubiera querido, habría hecho algo, pero no lo hizo. La escena ya es bastante incómoda, y la presencia de la esposa solo empeora las cosas. En medio del fuego cruzado aparece la esposa, y para sorpresa de todos, admite que sí tuvo un romance con el hombre que está grabando. La confesión no parece sorprender demasiado al marido, y el supuesto amante dice que ella está inventando cosas. Aún así, no pierde oportunidad de provocar varias veces al esposo. No. Did you suck my dick? No. So you ain't suck my dick? No. La situación pasa de mala a peor. El amante, incluso después de la confesión de la mujer, sigue negándolo y burlándose, mientras el militar se queda visiblemente abatido entre la sorpresa y la humillación. Al final, el marido simplemente no lo soporta más y la pareja se va. Un video polémico se volvió viral en las redes sociales y sacó a la luz un drama de infidelidad y desconfianza. En él, un militar sorprende a su esposa en una casa en construcción, en circunstancias que levantaron sospechas de traición. La grabación comienza con el esposo encarando a la mujer, revelando lo que parecería ser la culminación de varias sospechas que él venía acumulando desde hacía tiempo. La esposa fue encontrada en la construcción, un lugar vacío, con apenas un colchón en el piso, junto a otro hombre. Según el militar, los dos se habían reunido ahí para algo más íntimo, pero la mujer insiste en que no estaba haciendo nada indebido. Durante el video, el marido, visiblemente conmovido, cuenta que empezó a desconfiar tras un episodio en el gimnasio. Él relata que ella lo dejó solo allí para encontrarse con el presunto amante, pero hasta entonces no tenía pruebas concretas para confrontarla. En el momento del hallazgo, el militar muestra una llave del lugar, que según él estaba en el bolso de la esposa y confirmaría su acusación. También explica que la siguió discretamente para cerciorarse de sus sospechas. Aún así, ella niega todas las acusaciones y afirma que solo estaba ahí para conversar con el hombre. Trata de justificar su presencia, insistiendo en que no pasó de una charla. La tensión era tan grande que dos policías uniformados fueron con él para realizar el hallazgo y levantar un informe. Durante el enfrentamiento, el marido cuestiona la existencia del colchón en la casa en construcción y argumenta que la situación no tiene sentido, pero la esposa sigue negándolo todo. El ambiente se hace más pesado a medida que él expresa su frustración, mientras ella intenta defenderse. El video termina sin una conclusión clara, pero con el militar decidido a seguir adelante con su reclamo, mientras la esposa continúa afirmando que es inocente. Otro video que circula en internet mostró un caso inusual y lleno de tensión emocional. Lo que empezó como una parada policial de rutina terminó en un descubrimiento devastador para el oficial involucrado. Durante una ronda, el policía vio un auto estacionado de forma sospechosa en un área residencial, con vidrios oscuros que llamaban la atención. Decidió abordar el vehículo para verificar posibles irregularidades. Al principio, todo parecía un procedimiento estándar. Pidió al conductor y a la pasajera que salieran del coche, hizo preguntas sobre objetos ilícitos y empezó una inspección. Sin embargo, al pedirle a la mujer que descendiera del auto, se dio cuenta de que ella no era una desconocida, era su propia esposa. En ese instante, lo que era una acción policial se convirtió en un enfrentamiento personal. ¿Sabes que esa moça é minha mulher? Minha esposa. Como assim? Ela não é casada? Que história é essa?
Sorprendido y claramente afectado, el policía le preguntó al conductor cuál era su relación con la mujer, quien aparentemente tampoco sabía que ella estaba casada. La esposa, por su parte, lucía atónita ante la situación. Lo que más llamó la atención fue la reacción del policía, que mantuvo la calma y no hizo nada contra la mujer ni contra el amante. Al final, dejó ir al hombre y él mismo se marchó en su patrulla, dejando a la esposa completamente sola y desolada. Mientras hacía ejercicio en un parque, un hombre terminó recibiendo una golpiza brutal. Al principio, parecía solo otra pelea callejera, algo tristemente común, pero cuando la policía llegó, la historia dio un giro distinto. El agresor no era un civil cualquiera, sino otro policía. Había atacado al amante de su esposa y luego huyó de la escena. Entonces, la situación dejó de ser un hecho menor y se volvió un problema mucho más grave. El policía que atendió la llamada sabía que aquello no podía tratarse como una simple riña, porque un oficial no puede agredir a un civil sin enfrentar consecuencias serias. El caso sería investigado por la propia corporación, lo que significaba que el agresor tendría que responder ante sus superiores. El amante, muy nervioso, trató de evitar a toda costa que se hiciera un informe oficial, temiendo que la esposa se metiera en algo aún más complicado. Sabía que el marido traicionado no era alguien fácil de tratar, sobre todo con un temperamento explosivo, pero no había marcha atrás. El daño estaba hecho y no había forma de ocultar lo sucedido. Al final, el policía involucrado en la pelea tuvo que tomar una decisión difícil. Renunció al cargo. Se dio cuenta de que su carrera en la policía estaba arruinada para siempre, todo por un error impulsivo. Esa traición desencadenó un efecto dominó que terminó destruyendo su vida profesional, demostrando que las decisiones precipitadas pueden tener consecuencias enormes, especialmente cuando involucran a quien tiene autoridad. En el año 2019, Brasília, en Brasil, fue escenario de un crimen que conmocionó a mucha gente. Juvenil Bonfim de Queiroz, un sargento de la Fuerza Aérea Brasileña, le quitó la vida a su esposa, Francisca Naide de Oliveira Queiroz, y al vecino, Francisco de Assis, todo por un motivo enfermizo: celos. Queiroz creía que su esposa estaba teniendo un romance con el vecino, quien era homosexual y estaba casado con otro hombre, y eso lo llevó a planear y cometer un doble homicidio y feminicidio. La historia comienza en el condominio donde vivía la pareja, en Cruzeiro Novo, en Brasil. Ya con sospechas de una posible infidelidad, Queiroz llamó a su esposa y al vecino para que fueran a su apartamento, donde los amenazó y después los atacó. La esposa recibió 3 disparos en la espalda y el vecino 1 en la cabeza. Tras el crimen, Queiroz lo confesó todo a la policía y fue arrestado. El caso tuvo gran repercusión, sobre todo por la brutalidad y los celos obsesivos que lo motivaron. Eu acho que ele não fez isso, não. Eu tenho certeza. Eu não vou assumir uma coisa que eu nunca fiz. Aún estando ya preso, el caso tuvo un desenlace importante en el año 2021. Fue condenado a 30 años de prisión y expulsado de la Fuerza Aérea Brasileña. Esto ocurrió después de una decisión del Consejo Disciplinario de la institución, aunque vale la pena resaltar que la expulsión llegó mucho tiempo después del crimen, lo que indignó a mucha gente. Muchos opinan que debió haber sido expulsado antes, especialmente porque el crimen se cometió mientras aún estaba en servicio activo. En Manaus, en Brasil, un caso de infidelidad entre policías militares dio mucho de qué hablar. Rafael da Silva Souza, un soldado de la policía, sorprendió a su esposa, Luciane Perrone, dentro de un auto con el teniente Diego Feitosa. La situación se volvió violenta cuando Rafael, completamente fuera de control, la sacó del coche y empezó a gritar mientras pateaba la puerta del vehículo. Pero la pelea no terminó ahí. Rafael, con la ira desbordada, fue contra el teniente, gritándole que disparara. El teniente, sin embargo, solo retrocedió, evidentemente asustado ante el esposo furioso, a pesar de estar armado. El video de la agresión se viralizó y la cosa se puso todavía más tensa con la intervención de las autoridades. El incidente, que ocurrió cerca de la casa de la pareja, terminó siendo registrado por la policía. La mezcla de infidelidad y violencia generó gran repercusión en las redes sociales, donde las imágenes de la pelea se diseminaron por varios grupos. Al fin y al cabo, no es algo que se vea todos los días, policías viviendo un escándalo de este tipo.
En Samambaia, en Brasil, otro crimen trágico relacionado con la infidelidad estremeció a la población. Bruno César Oliveira, de 30 años, fue asesinado a balazos mientras estaba en un coche con una mujer. El ataque ocurrió cuando una camioneta negra los bloqueó y disparó 8 tiros contra el parabrisas, acabando con la vida de Bruno en el acto. La mujer que estaba con él, Jerusa Ferreira, está casada con Cleber José Ferreira, un policía militar. La motivación del crimen parece ser pasional y el esposo de Jerusa, Cleber, es el principal sospechoso de haber perpetrado el asesinato. Jerusa, por suerte, salió ilesa, pero se convirtió en la testigo principal y prestó declaración a las autoridades. La familia de Bruno quedó destrozada por la pérdida y uno de sus parientes dijo que esa sería la Navidad más triste de todas, pues seguían sin creer en la repentina partida del joven. La Policía Civil y la Corregiduría de la Policía Militar están investigando el caso para saber qué sucedió exactamente. El escándalo que involucró a Crystal Pérez, una operadora de la policía casada, y a varios miembros del departamento del sheriff del condado de Bexar, tuvo gran repercusión tanto en la comunidad local como en los medios. Esta vez, ella no tenía solo un amante, sino varios, todos oficiales. Todo empezó cuando su esposo, John Carlo Pérez, descubrió una serie de mensajes de texto explícitos entre Crystal y 7 oficiales, incluyendo miembros del propio departamento del sheriff e incluso un policía de Converse. Esos mensajes, que fueron entregados al Departamento de Asuntos Internos, no solo apuntaban a una conducta inapropiada, sino también a encuentros íntimos entre la operadora y los oficiales. El contenido de los mensajes era muy sexual, con los oficiales haciendo comentarios explícitos y proponiendo verse en hoteles y otros sitios privados. El sargento Renaldo Salinas y el oficial Juan Leal fueron 2 de los involucrados en estos intercambios, con textos que mencionaban abiertamente deseos sexuales y el intercambio de caricias y besos, suficiente para llamar la atención de las autoridades. Algunos de esos mensajes se enviaron mientras los oficiales estaban de servicio, aunque no se sabe con certeza si los encuentros ocurrieron en horas de trabajo. Sin embargo, una de las conversaciones tuvo lugar un viernes por la noche poco antes de la medianoche, lo que arroja dudas sobre la conducta de esos policías mientras estaban de turno. Después de descubrir los mensajes, John Carlo Pérez no dudó en llevar todo ante Asuntos Internos, presentando las pruebas encontradas en el teléfono de su esposa. Este acto de transparencia provocó una investigación formal, que llevó a 3 personas a ser suspendidas administrativamente y a recibir notificaciones de posible despido. Crystal Pérez, la operadora de la policía, fue una de las principales involucradas, junto al sargento Salinas y al oficial Leal, quienes también recibieron notificaciones similares. La situación causó un gran impacto en la vida personal de John, quien describió el dolor y la frustración de descubrir el involucramiento de su esposa con esos oficiales. Para él, los mensajes fueron un golpe devastador, que lo dejó casi sin palabras y con un sentimiento de traición abrumador. Crystal, apartada de sus funciones durante la investigación, no hizo comentarios directos sobre el tema, pero el escándalo generó una fuerte crítica a su comportamiento, sobre todo por el hecho de que ejercía un trabajo de atención al público en emergencias. El escándalo también afectó la carrera de otros miembros de la fuerza, incluyendo al sargento Salinas y al oficial Leal, que ahora corren el riesgo de perder su empleo. La investigación continúa y aunque algunos niegan haber actuado mal durante el servicio, los mensajes explícitos y las insinuaciones de encuentros en horarios cuestionables han desencadenado un debate sobre la conducta profesional de los policías y sus responsabilidades. Un militar llevaba meses lejos de casa y decidió preparar una sorpresa romántica para su esposa. Llegó a la puerta, todo misterioso, dejó una flor, llamó y se escondió para que ella saliera y encontrara el regalo. Ella abrió, puso cara de confusión, tomó la flor y volvió adentro. Él, entusiasmado, repitió la jugada. Otra flor, otra llamada a la puerta y salir corriendo. De nuevo, ella abrió con cara de ¿qué está pasando? Tomó la flor y entró. En el tercer intento, él llevó el pastel favorito de ella
ella, lo colocó en la puerta, llamó y se escondió. Solo que esta vez quien abrió la puerta fue el amante de la mujer. Sí, el tipo estaba ahí, tan tranquilo, agarró el pastel y entró, sin sospechar que el dueño de la casa lo estaba observando. En el cuarto intento, el militar ya estaba listo para terminar el misterio. Fue hasta la puerta con un ramo hermoso, imaginando el momento conmovedor del reencuentro. Pero, ¿quién abre la puerta de nuevo? ¿El amante? Fue un instante de tensión absoluta. El soldado se quedó congelado unos segundos, mientras el otro lo miraba con cara de «Vaya, esto se puso feo». La esposa apareció enseguida, desesperada, tratando de explicarse, pero ya era tarde. Lleno de dolor, el militar le tiró el ramo y se fue sin mirar atrás. Ese video fue una puesta en escena con actores, pero resultó bastante cuestionable. La actuación fue muy floja, con ese camarógrafo invisible que grababa ángulos demasiado perfectos para algo que pretendía ser espontáneo, aunque de hecho se inspiró en algo que sucedió realmente en la vida real. Un policía que llevaba 7 años de relación con su esposa descubrió de una forma inesperada que ella lo estaba engañando. Fue muy parecido a otro caso que vimos antes. Durante una parada de rutina, él se dio cuenta de que su esposa iba en el asiento del copiloto de otro coche con un hombre. La escena fue un golpe duro para él, que mostró todo su dolor al confirmar la traición. How could you do this to me? Wasted 7 years on this. You know what? Oye, you can call your mom and she can come pick you up wherever the hell we are. Con el corazón destrozado, empezó a preguntarle cómo podía hacerle eso, después de tantos años de confianza y compromiso. Sin dudarlo, le dijo que llamara a su madre para que la recogiera, dejando claro que aquello era un adiós definitivo. Sus palabras reflejaban a un hombre que ya había tomado una decisión, no había vuelta atrás tras romper la confianza de esa manera. El caso muestra un enfrentamiento intenso entre 3 personas, con una mujer en el centro de las acusaciones. Los 2 hombres la confrontan por su comportamiento deshonesto, revelando que ella mantenía relaciones con ambos al mismo tiempo, mientras lo negaba todo y mentía sobre los encuentros. Uno de los hombres, claramente indignado y herido, asegura tener pruebas de lo sucedido, incluyendo mensajes que confirman su versión, e incluso la confirmación de que ella les había mentido a los 2. La mujer al principio lo niega todo, pero termina acorralada, y la verdad va saliendo poco a poco, con ambos hombres demostrando que ella había sido manipuladora y mentirosa, relacionándose con cada uno de ellos, mientras fingía fidelidad absoluta. El video expone el dolor y la repulsa que surgen cuando se rompe la confianza, más aún en una situación así, en la que hubo 2 engañados a la vez, demostrando que hay gente capaz de llegar a extremos muy bajos. Durante un velorio, se desató un incidente tenso e inesperado, provocando un conflicto extremo. La esposa del difunto, todavía visiblemente afectada por la pérdida de su marido, intentaba sobrellevar el luto buscando consuelo entre amigos y familiares, pero lo que debía ser un momento de despedida y respeto se convirtió en una pesadilla cuando tuvo que enfrentarse a la presencia inesperada y perturbadora de Crystal, la amante del fallecido. La tensión se apoderó del lugar cuando Crystal, sin mostrar ninguna consideración por la situación delicada, le lanzó una amenaza directa y explícita a la esposa, afirmando con frialdad que ella también terminaría en el ataúd al lado de su marido. Sus palabras fueron tan claras y agresivas que la esposa, aterrada, sintió la necesidad de protegerse. Temiendo que todo escalara aún más, llamó a la policía para evitar cualquier enfrentamiento físico o verbal que pusiera en riesgo a los presentes. Testigos en el lugar relataron que Crystal no era alguien desconocido para la esposa del difunto. De hecho, ya había hecho amenazas antes, e incluso había intentado irrumpir en la casa de la mujer en otras ocasiones. Esa tensión constante entre ambas parecía no tener fin, y el funeral se convirtió en el punto máximo de un conflicto cargado de emociones. Crystal, por su parte, no mostró remordimientos, y no le importó en absoluto que se tratara de un momento de luto. Su actitud agresiva fue la gota que colmó el vaso, generando un caos en un lugar donde se esperaba solemnidad. Cuando la situación se intensificó, las autoridades llegaron rápidamente y la arrestaron acusada de amenazas. Fue llevada a la comisaría, donde se investigarían los hechos y se establecerían las consecuencias de sus actos.
Lo que al principio parecía solo un triángulo amoroso complicado, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo que requirió la intervención policial para impedir que la situación se saliera todavía más de control. No olvides suscribirte para ver más videos como este.